Si mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, que cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, que cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo. Es el Señor y será llena la tierra de su gloria, que cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, que cubrirá como las aguas cubren la mar. Para el Señor, dáselo con todo tu corazón, porque Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, y vamos a invitar a los niños, los pequeños, que salgan a su clase. También las maestras pueden salir. Si tú no eres niño, no eres maestra, te voy a invitar a que permanezcas ahí en tu lugar. Y los demás, sean cada uno de ustedes bienvenidos, también a los que nos siguen en esta transmisión. Hoy es un día especial, pero hoy es más especial porque tenemos seis valientes que han decidido dejar su vida atrás para convertirse en discípulos de Cristo Jesús. ¿Por qué no les dan un aplauso? Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre de violencia, pero no es esa violencia con armas, no es esa violencia a balazos, no es violencia a golpes, ese tipo de violencia no. Y dice que solamente los violentos lo arrebatan, ¿sí? Violencia en el sentido espiritual es atreverse a hacer cosas que nadie más se atreve a hacer. Y hoy delante de ustedes y delante de Dios, pues están estos valientes que se han atrevido a hacer algo diferente, porque hoy marcará un antes y un después. Amén. Así que sean cada uno de ustedes bienvenidos. Y antes de que tengamos los bautizos, vamos a seguir con la palabra. Hace 8 días, ¿quién me puede recordar la serie de esta tarde? ¿No se acuerdan el título de la serie? Los que están más presentes, sé que hay quienes nos acompañan, nos visitan. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, ¿sí? La serie que estamos hablando, ¿esto qué? Estos somos, muy bien. La semana pasada veíamos que somos una iglesia que es transformada por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, para que pueda ser viva y eficaz en nuestra vida, necesitamos leerla, ¿sí? Necesitamos entenderla, y para ello el Espíritu Santo nos da entendimiento, y vivirla, practicarla, ¿sí? Y a lo largo de la historia de la humanidad, la palabra de Dios siempre ha transformado vidas. En el inicio de la creación, el verbo era Dios, dice la palabra, y el verbo estaba con Dios. Ahí está la palabra, ¿sí? La palabra de Dios no es ese libro que tú tienes ahí impreso que se llama Biblia. La palabra de Dios ya existía desde el principio de la creación. Por medio de la palabra es que las cosas comenzaron a existir y a tener vida. ¿Bien? Y es por medio de la palabra que tú y yo vemos nuestra vida
transformada. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Y necesitamos instruirnos en la palabra. Necesitamos tener un tiempo de instrucción por medio de la palabra. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie, Estos Somos. Y hoy vamos a ver, quiero que me acompañen a la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. La palabra de Dios dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Señor y Dios, gracias por esta palabra. Gracias porque nos hace recordar tu sacrificio, pero también nos lleva, Dios, a seguir creyendo en ese Dios que vino a servirnos, en ese Dios que se hizo hombre y se humilló a sí mismo por cada uno de nosotros y que sacrificó su vida para que hoy nosotros pudiésemos tener una vida en abundancia y una vida eterna. Te agradecemos porque hoy creemos que por medio de tu Espíritu Santo tú sigues transformando nuestra vida, nuestro entendimiento, Señor, porque tú viniste a servir y no a ser servido. Pedimos que como iglesia tengamos la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesús. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. He titulado el mensaje: somos una iglesia que sirve con excelencia y compromiso, ¿sí? Y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús. El mayor ejemplo de servicio es nuestro Señor Jesús. El servir a Dios es una cuestión de actitud y de carácter. Necesitamos tener buena actitud para poder servir con excelencia, ¿sí? Necesitamos que Dios moldee nuestro carácter, que haga nuestro carácter como el de Él, que tengamos la actitud que tuvo Cristo Jesús. Y la actitud que tuvo Cristo Jesús fue una de servidor, de servicio, de servir a los demás, de interesarse por los demás, ¿sí? De hacerse esclavo para nosotros darnos una vida en abundancia, ¿sí? Ahora, a través de este pasaje quiero compartirles 4 principios, ¿sí? Y estos 4 principios nos enseñan la cultura del servicio a Dios, ¿sí? Para empezar, sabemos que muchas veces cuando comenzamos a servir en la iglesia, en casa, en el trabajo, porque esto no solamente tiene que ver con una actitud de servicio dentro de la iglesia. Tú sirves ahí en tu trabajo, sabemos que te dan un pago, pero al final tú estás brindando un servicio, ¿sí? En casa, tú tienes que comenzar a tener la actitud que tuvo Cristo Jesús en casa. Con todo lo que tú haces en casa, tienes que tener la actitud que tuvo Cristo Jesús. Y cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de nuestras reuniones, de nuestros servicios, con mucho mayor razón necesitamos entender esto en nuestro espíritu, que el servir a Dios es una cuestión de actitud y de carácter. Porque vamos a ser realistas, a veces no tenemos ganas de servir. A veces podemos estar enfermos, podemos estar desanimados, pero es una cuestión de actitud, ¿sí? Diga conmigo, actitud, ¿sí? Quiero compartirte el primer principio que vemos en la Escritura a través de lo que leímos en Filipenses.
Lo primero que aprendemos de nuestro Señor Jesús, y es lo que queremos aplicar en esta iglesia, porque somos una iglesia que sirve con excelencia y compromiso, y eso lo aprendemos de nuestro Señor Jesús. Él sirvió con compromiso, ¿sí? No se aferró a su condición de ser igual a Dios, sino que adoptó la humilde posición de un esclavo. Así que el primer principio que quiero compartirte en esta tarde es que la cultura del servicio a Dios implica renunciar, sacrificar. Y esto no es sencillo, no es fácil, porque nos resulta más interesante la comodidad. Nos resulta más interesante invertir tiempo en lo que para nosotros nos conviene más. El servir a Dios implica renunciar. Jesús, al venir a dar su vida, al sacrificar su vida, implicaba renunciar, sacrificar su trono. Implicaba hacer a un lado el cielo por venir a la tierra. Entonces vemos que desde un principio el servicio con compromiso y con excelencia requiere renunciar, requiere sacrificar. Y hoy delante de cada uno de nosotros tenemos a estos 6 valientes que han decidido. ¿Ya leyeron lo que dice su playera? Yo he decidido. Han decidido renunciar a su vida pasada para enlistarse al ejército de Dios. ¿Sí? No es cualquier cosa la decisión que están tomando. Bueno, ya se los he dicho una y otra vez, pero se los vuelvo a recordar. ¿Sí? El servir a Dios implica renunciar. Renunciar a nuestra vida, renunciar a nuestros privilegios, renunciar a mis formas de hacer las cosas. Sacrificio de mi tiempo, porque para servir a Dios se requiere sacrificar tiempo, ¿sí? Y más el día domingo, porque podemos decir es que el domingo es el único día que puedo estar en la familia, es el único día que podemos desayunar juntos, pero aquí también es tu familia y podemos desayunar juntos, ¿sí? Entonces servir a Dios implica, la cultura del servicio a Dios siempre va a implicar sacrificio, renuncia a nuestros deseos, a nuestras formas, a nuestro carácter, a nuestra actitud, a nuestros anhelos, con el fin y el único propósito de agradar a aquel que hace más de 2000 años renunció a su trono y adoptó la humilde posición de un servidor. En Lucas 9, del 57 al 62 dice: mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. En este pasaje podemos entender que Jesús nos está enseñando acerca del compromiso total y la perseverancia en seguir firmes, principalmente en su camino, pero al mismo tiempo sirviendo. Excusas siempre vamos a tener, ¿sí? Pero Dios
no quiere que le mostremos excusas. Dios quiere que le mostremos compromiso, que le mostremos una buena actitud al servicio, que le mostremos fidelidad. El sacrificar implica dejar nuestros asuntos. ¿Cuántos asuntos tienen pendientes ustedes por hacer esta semana? Yo tengo asuntos que hacer. Yo sé que ustedes también. Pero el servir implica sacrificar, dejar nuestros asuntos para atender los asuntos del reino de Dios. Y eso es algo que muchas veces cuesta trabajo entender, ¿sí? Que el servicio a Dios muchas veces va a implicar dejar mis asuntos, lo que yo considero que para mí es importante para comenzar a atender los asuntos que verdaderamente valen la pena. Y con esto no estoy diciendo que tus asuntos no sean importantes, pero la palabra de Dios nos está llamando a que tengamos un compromiso a servir con excelencia en el reino de Dios. El venir a servir un día a la semana no nos exime de faltar creyendo que ya cumplimos. Muchas veces tenemos actividades los viernes o sábados y algunos vienen a servir y ya el domingo ya no los vemos aquí porque piensan que ya cumplieron. El servicio es un compromiso. No veamos el servicio como una manera de relacionarme con Dios, como una manera de que ya asistí, ya cumplí al templo. No es eso. Una cosa es mi relación con Dios, mi devoción, mi lectura de la palabra, y otra cosa es mi servicio, ¿sí? Así que cuando tú sirvas el viernes o el sábado, no dejes de venir el día domingo, aunque no digan amén. ¿Por qué? Porque el sacrificar implica dejar nuestros asuntos para atender los asuntos del reino de Dios. El venir un día a la semana a servir no significa que ya no puedo venir el día domingo a recibir, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión de cultura, pero la cultura del reino de Dios me dice que mi compromiso y mi fidelidad es algo constante. Ven a servir, pero también ven a recibir, ¿sí? No podemos poner excusas. Y no, pues es que me tocó servir el día sábado y ya el domingo lo tengo libre. No, el domingo es día del Señor. Ven a servir, pero también ven a recibir, ¿sí? Así que renunciar, sacrificar, es una actitud que aprendemos de nuestro Señor Jesús. Otro principio que aprendemos dentro del servicio que Jesús nos enseña en la palabra es humildad al servir. Dice la palabra que adoptó la humilde posición de un siervo. El servicio a Dios implica humildad. Marcos capítulo 9, versículo 35 dice: Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. En la cultura del reino de Dios, el más importante es el servidor de todos, ¿sí? Y esto surgió porque sus discípulos, como en las buenas familias y en las buenas iglesias, hubo desacuerdos, ¿sí?, de quién era el más importante. Entonces Jesús les enseña esto y les dice que en el reino de Dios las cosas no serán así, ¿sí? Que en el mundo quien da órdenes, quien manda es el más importante, ¿sí? Y eso lo podemos ver. En tu trabajo, ¿quién es el más importante? Pues el gerente, el jefe, el dueño, ¿sí? Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, quien quiere resaltar tiene que serse el servidor de todos.
tiene que convertirse en el servidor de todos. Y eso habla de humildad al servir, ¿sí? Necesitamos ser humildes. Esa es otra actitud que tuvo Cristo Jesús, que fue humilde al servir. El servicio a Dios nos hace considerar a los demás antes que a mí mismo, ¿sí? Antes que yo piense en mí, yo pienso en los demás. Antes que yo me sirva, yo sirvo a los demás, ¿sí? La humildad no es considerarme menos o de poco valor. Se trata de que Dios sea engrandecido, ¿sí? O sea, la humildad no tiene que ver con que tú te hagas menos o te sientas menos. No, la humildad no es eso. Es más, la humildad engrandece a Dios. Cada vez que Dios ve a una iglesia que sirve con humildad, Él es engrandecido, Él es exaltado. ¿Por qué? Porque Él fue humilde al servir. Su actitud fue de humildad. Su actitud no fue de soberbia. Su actitud no fue de engrandecerse ante los demás rabinos, porque en la época que Jesús estuvo había otros rabinos, otros maestros. Pero Jesús siempre marcó la diferencia. Los otros rabinos esperaban que sus discípulos se acercaran a ellos, pero Jesús fue por ellos, ¿sí? Jesús les sirvió. Una de las cosas que tenían culturalmente los judíos es que a la puerta de una casa o de una reunión siempre ponían al servidor más bajo, ¿sí? Es decir, que en la entrada, cuando vemos el lavatorio de pies, eso es algo que hacían culturalmente, ¿sí? Las calles no estaban como ahora, que están pavimentadas. Bueno, aquí Lirio no está en su totalidad pavimentado, ¿verdad? No estamos tan alejados. Pero la cultura así era. Entonces, a la entrada ponían a un servidor, ¿sí? Y ese servidor era el que ocupaba el puesto más bajo, porque tenían categorías los servidores. Y el que estaba a la entrada era el que le lavaba los pies para que pudieran pasar. Ahora, pues tú pones un trapito ahí o una jerga para que se limpien los pies. No pones a alguien para que le limpie los zapatos, ¿verdad? Pero eso era algo cultural, ¿sí? Y cuando Jesús quería darles una verdad, una enseñanza, lo hizo ¿cómo? Sirviéndoles, lavándoles los pies. Usó algo que era cultural para enseñar una verdad, ¿sí? Para ejemplificar que el servicio es servir a los demás con humildad, ¿sí? Y se fijan, cuando todos llegaron a esa reunión, nadie tomó el papel de lavarle los pies o de limpiar los pies. Nadie. Lo tomó Jesús. Y eso aprendemos, que el servicio es humildad, ¿sí? Y hoy, delante de Dios y de esta congregación, tenemos a estos 6 valientes, ¿sí?, que también se enfilan para seguir sirviendo a Dios. Y yo quisiera decirles que sirvan con humildad, sirvan con gratitud, que tengan la actitud que tuvo Cristo Jesús, que no consideró ser igual a Dios, sino que adoptó la humilde posición de un esclavo. El servir a Dios es ser esclavos de Dios por amor. Antes éramos esclavos del pecado, antes servíamos al pecado, pero hoy ustedes han decidido seguir a Cristo y ahora van a ser esclavos por amor a Cristo. Ahora van a ser esclavos para servir a Cristo, ¿sí? En Romanos 12:3 dice:
basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea de lo que realmente es. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios nos enseña que no te creas más ni menos, sino según la medida, según el conocimiento, ¿sí?, de fe que Dios te haya dado. ¿Sí? Tú no eres menos porque lavas los baños. Yo no soy más porque estoy delante de ustedes en una plataforma. La plataforma no me da a mí el derecho de sentirme más. ¿Sí? Yo he lavado los baños también. No se me ha caído nada hasta ahorita por lavar los baños. No se me ha caído nada. ¿Por qué? Porque tenemos que tener seguridad de quiénes somos en Dios. Nuestra seguridad y nuestro valor no está determinado por lo que hacemos, sino por lo que Cristo Jesús ha puesto en cada uno de nosotros. Algunos creen que le hacen el favor al pastor al servir. Algunos creen que nos echan la mano al servir. Esa no es la actitud de Cristo Jesús. ¿Sí? Otros piensan que el servir a Dios ya los libró en su responsabilidad que tienen delante de Dios de buscarlo. Como les comentaba, el servir a Dios no te da derecho de que faltes el día domingo. ¿Sí? Necesitamos entender estos principios. Necesitamos entender en nuestro corazón que el servir a Dios, servir en la iglesia o servir a los demás, no nos hace más importantes, no nos hace menos, ¿sí? No te va a quitar el conocimiento, no te va a quitar tu posgrado, no te va a quitar tu doctorado, no te va a quitar nada de eso, ¿sí? Tenemos que entender que no le hacemos un favor a los demás cuando estamos sirviendo, y mucho menos dentro de la iglesia. ¿Sí? Otro principio que aprendemos de la palabra que vemos en Jesús, una de sus actitudes es: servimos por obediencia. ¿Sí? Nada de lo que hacemos es por imposición. ¿Sí? Yo no estoy aquí, por ejemplo, por imposición o por obligación, o porque como no estudié otra carrera, pues ya no me quedó otra cosa más que el pastorado. No estoy aquí por eso. ¿Sí? Tuve la oportunidad de haber estudiado otra carrera, de haberme dedicado a otra cosa, pero estoy aquí por obediencia a mi Dios. Y el hecho que diga que por obediencia lo disfruto, no me siento obligado, porque servimos por amor, servimos por obediencia, no servimos por imposición. Nunca se ha tratado de imponer, todo se hace para ser obedientes a aquel que nos ha llamado. ¿Sí? Y hoy aquí tenemos a estos valientes que han decidido, que nadie les ha impuesto, o al menos es lo que yo sé, ¿verdad? Que nadie les impuso, sino que ustedes han sido obedientes a lo que Dios les ha puesto en su corazón. ¿Sí? Colosenses 3:23-24 dice: trabajen de buena gana. ¿Cómo dice? De buena gana en todo lo que hagan. ¿Qué implica todo? Todo. En tu trabajo, trabaja de buena gana. Haz la comida de buena gana. Haz el quehacer de buena gana. ¿Sí o no? La palabra de Dios dice que trabajemos de buena gana en todo lo que hagamos. Como si fuera ¿para quién? Para el pastor.
No, ¿verdad? Fíjense que dice Señor con mayúscula, no dice Señor con minúscula. ¿Eso qué implica? Que se refiere al Señor de señores, ¿sí? Dice, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor lo recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo, ¿sí? Pero tampoco vamos a servir por conveniencia, porque vamos a decir, voy a servir porque Dios me va a recompensar. No, necesitamos servir por obediencia, no por interés, ¿sí? Dios tiene cuidado también, pero no servimos por conveniencia, servimos por obediencia. Lo que hagamos debemos hacerlo como para quién. Así que cada vez que aquí en la iglesia les invitemos a servir, a hacer aseo, a limpiar, a acomodar mesas o en algún ministerio, siéntanse privilegiados, que quien les está invitando es el Señor, ¿sí? Quien los está enlistando a las filas es Dios, porque servimos para Él, ¿sí? Y eso implica hacerlo con excelencia, no con perfección, ¿sí? No confundamos la excelencia con la perfección. El ser humano no es perfecto, pero sí puede hacer las cosas bien y hacerlas bien hechas. Eso sí podemos hacerlo. Podemos cometer errores, sí, pero nunca se ha tratado de hacer las cosas perfectas. Al único y suficiente que es perfecto es Cristo Jesús. La iglesia no es perfecta, los líderes, el pastor no es perfecto, pero cada vez que servimos necesitamos hacerlo con excelencia, y eso está dentro del ADN. Ser una iglesia excelente, que hagamos las cosas. Si vamos a hacer el aseo, vamos a hacerlo excelente. Si vamos a enseñar, vamos a hacerlo excelente. Si vamos a trabajar en el trabajo, válgase la redundancia, vamos a hacerlo excelente. Porque tú eres la iglesia no nada más el día domingo. Tú eres la iglesia cuando agarras una escoba allá en tu casa. Hazlo excelente, no reniegues. Haz la comida excelente, lava la ropa excelente. ¿Cómo tenemos que hacerlo como para Dios? Con pasión, ¿sí? Tenemos que estar apasionados. ¿Alguna vez han ido? Yo creo que sí, la mayoría ha ido a algún estadio o ha visto un partido de fútbol en casa. ¿Qué pasa cuando mete gol el equipo favorito? No le hacen eso, ¿verdad? Gritan con pasión, hasta se pelean en las redes sociales. Bueno, aquí no hay de esos, ¿verdad? Ahí se ve la pasión. Entonces cuando se trata del servicio a Dios, no le echamos pasión. Venimos aflojerados. Ay, otra vez. Es domingo. O el día lunes, ¿no? El día lunes, híjole, otra vez la chamba. No, échale pasión. Porque todo lo hacemos como para ¿quién? Para Dios. No veas a tu jefe ahí en el trabajo como tu jefe, velo como que es Dios, ¿sí? ¿Qué otra actitud tenemos que tener? Gratitud. Sirve agradecido a Dios, ¿sí? ¿Agradecidos de qué? De que nos sacó del pecado, que nos sacó de la esclavitud. Ahora somos esclavos por amor. Antes éramos esclavos por el pecado, pero ahora somos esclavos por amor y por lo tanto servimos por gratitud, ¿sí? Por gratitud servimos, porque al que mucho se le perdona, mucho se le exige. Y a mí Dios, como me ha perdonado mucho, Dios me exige mucho.
Así que tengo que ser muy agradecido porque Dios me ha perdonado mucho. Tenemos que servir con adoración. El servicio es adoración, es obediencia, ¿sí? Entonces imagínate si tu adoración, hablando del servicio, lo ofreces de mala gana, de mala actitud, eso no es adoración, ¿sí? El servir a Dios, el servir a los demás, es un acto de obediencia, es un acto de adoración a Dios. Y el último principio que aprendemos de Jesús es que nos entregamos por amor. Nos entregamos al servicio por amor, ¿sí? En Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la actitud que tuvo Jesús hacia nosotros fue por amor. Vino a servir por amor. Vino a sacrificarse por amor, ¿sí? Y hoy este acto del bautismo es un acto de amor, porque ustedes deciden seguir a Cristo por amor, por convicción. Ahora ustedes van a ser servidores de Dios por amor, y su entrega debe de ser por amor, no porque el pastor lo dijo, no porque el patrón me lo pidió, no porque mi mamá o mi papá me lo pidieron. Lo hago por amor, ¿sí? Eso cambia todas las cosas. Cuando nosotros no hacemos las cosas por amor, lo hacemos de mala gana. No sale bien, no sale excelente, no le echamos pasión, no, y mucho menos estamos agradecidos, porque alguien sirviendo que está sirviendo a Dios, estando enojado y no por amor, eso no es correcto. Necesitamos entregarnos al servicio a Dios por amor. Jesús no vino a servir, a dar su vida para traer Jesús vino a servir y a dar vida para traer un beneficio a la humanidad. ¿Cuál fue ese beneficio? La vida eterna. Reconciliarnos nuevamente con el Padre. ¿Sabes? Cada vez que tú y yo servimos, tenemos que hacerlo para traer un beneficio a los demás. Y cada vez que traemos un beneficio a los demás, estamos sirviendo por amor. Por ejemplo, si se trata de limpiar o hacer el aseo, los demás tienen un espacio más agradable. Ese es el beneficio. Si limpiamos este lugar, los demás que llegan, se sientan, ven un lugar agradable. Ese es el beneficio. Si se trata de enseñar, los demás crecen en conocimiento. Si se trata de ministrar en la alabanza y adoración, los demás son ministrados en la presencia de Dios. Si se trata de servir en la construcción, las personas se encuentran en un lugar donde congregarse. Y así me podría seguir. El servicio trae un beneficio a los demás. ¿Sí? Y Cristo Jesús nos benefició. Yo soy beneficiado por el sacrificio de Cristo Jesús. Yo no sé si tú has recibido el beneficio de Cristo Jesús, pero yo soy beneficiado porque ahora soy un hijo de Dios. Gracias al sacrificio mío, no.
Gracias al sacrificio de Jesús es que yo soy un hijo. Gracias a que Cristo Jesús adoptó la humilde posición de un siervo es que ahora yo tengo vida eterna. Me vino a beneficiar por medio de su servicio. El servicio trae un impacto a la vida de los demás. Se trata que vean el carácter de Jesús en nuestra vida a través de lo que hacemos. Cada vez que tú y yo servimos, reflejamos el carácter, o deberíamos de reflejar el carácter de Cristo Jesús. Pero cuando servimos, reflejamos nuestro propio carácter. ¿Cuál? Mi enojo, mi inconformidad, mi estrés. Ese tiene que ver con mi carácter. Pero el carácter que yo tengo que reflejar tiene que reflejar a Cristo. Que las demás personas, cuando vean que les sirvo, no solamente aquí, en el trabajo, en casa, puedan ver que verdaderamente Cristo está en mi vida. ¿Por qué? Porque el servicio a los demás trae un impacto, trae un beneficio. Quiero que te pongas de pie. Jesús fue relevante en su tiempo, impactando vidas por medio del servicio. Cuando todos los rabinos en su tiempo esperaban que sus discípulos se acercaran a ellos, Jesús hizo la diferencia. Jesús no fue como un rabino más. Jesús fue y llamó a sus discípulos para servirles. Y hoy quiero decirles a los que están aquí, que han tomado la decisión de bautizarse, Cristo Jesús no esperó a que tú fueras a buscarlo. Cristo Jesús fue por ti. Y hoy te ha puesto delante de Él, delante de su presencia y delante de esta congregación y delante de todos estos testigos. Porque el servicio a Cristo, el sacrificio que hizo Cristo Jesús, nos vino a beneficiar. Y hoy que tú estás delante de Cristo, delante de su presencia, tú eres ese testigo, tú eres esa evidencia de que Cristo Jesús fue por ti. Tu maestro Jesús no esperó a que tú tuvieras ganas para venir a sus pies, para buscarlo. Él usó medios, usó circunstancias en tu vida para nuevamente atraerte a Él. Jesús sigue siendo relevante en la vida de las personas, porque Él sigue sirviéndonos. La palabra de Dios dice que está a la diestra del Padre y Él es el que intercede por nosotros. Él es el que estuvo intercediendo por ti para que hoy, 15 de marzo del 2026, tú pudieras decir: yo decido seguir a Cristo. A lo mejor no te habías dado cuenta o no lo habías percibido, pero Él no ha dejado de desistir en tu vida. No dejó de buscarte. Él no ha perdido la fe ni la esperanza de que este día iba a llegar. Jesús no fue como los demás rabinos. Él fue y buscó a sus discípulos. Y déjame decirte que hoy tú eres un hijo de Él, una hija de Él. Él ha ido por ti. Tu maestro Jesús ha ido por ti para transformar tu vida por medio de lo que Él ha hecho en ti. Pero eso no se va a quedar ahí.
Porque la obra que ha hecho en ti o que ha comenzado en ti, la va a seguir perfeccionando hasta el día de su venida. Esto significa que no solamente te ha beneficiado con el servicio, con el sacrificio que Él hizo en la cruz, sino que esa transformación va a provocar que Él haga su obra a través de ti. Y eso es lo trascendente, que el beneficio que Cristo Jesús hace en nuestras vidas no se queda ahí en nosotros solamente, sino que sale, trasciende y impacta la vida de todos los que te rodean. Porque el servir al Señor transforma vidas. El recibir de parte de Cristo Jesús el sacrificio en nuestra vida transformó nuestra manera de ver la vida, de ver las cosas. La vida de las personas es transformada cuando una iglesia que sirve con excelencia y compromiso. La vida de las personas también es transformada cuando hay una iglesia que sirve con excelencia y compromiso. ¿Saben por qué? Porque reflejamos el carácter y la actitud que tuvo Cristo Jesús. Y en esto conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán las personas que somos verdaderamente sus discípulos. En que ven que nos amamos unos a otros y cuando ven que nos servimos los unos a los otros. Esa es la evidencia más grande. Ese es el testimonio más grande. Cuando ven vidas transformadas, cuando ven vidas entregadas. El servicio que Cristo Jesús vino a dar a la humanidad es reflejado en vidas transformadas, en una iglesia transformada, en una iglesia que comienza a servir, en una iglesia que dedica su tiempo para servir a aquel que entregó su vida, en una iglesia que sirve con excelencia, en una iglesia que sirve con pasión, en una iglesia que sirve con amor. Que seamos una iglesia que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que siendo Dios no consideró ser igual a Dios. No consideremos, no nos aferremos a nuestra manera. No nos aferremos a nuestra actitud, a nuestro carácter. Más bien, consideremos tener la actitud que tuvo Cristo Jesús. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Esclavo se traduce a servidor, a siervo. Ya no tenemos nada que perder. Es más, tenemos mucho más que ganar que perder. Porque antes éramos esclavos, pero de nuestro pecado. Ahora seguimos siendo esclavos, pero esa esclavitud no nos condena. La esclavitud pasada sí te condenaba. La esclavitud pasada no te traía ningún beneficio. Pero ahora que has decidido ser esclavo por amor a Cristo, te tengo buenas noticias. Hay un beneficio mucho más grande de lo que te habías imaginado.
hay un beneficio que su última parada se llama eternidad. Esa es la última parada. Y hoy el Señor, juntamente con esta congregación, nos alegramos, porque tu vida tendrá un antes y un después. Porque juntamente con Cristo tu vida ha sido sepultada. Ya no vivirás tú, sino Cristo vivirá en ti y a través de ti. Hoy estamos delante de la presencia de Dios, en un acto de fe, en un acto de obediencia, en un acto de amor, por amor a Cristo. Que así como Él murió, hoy 6 de ustedes van a morir a su pasado. Pero así como Cristo Jesús, dice la palabra, que resucitó al tercer día, así también esa es la esperanza que tú tienes. Una nueva vida en Cristo Jesús. Porque el beneficio de servir trae vida eterna. Porque el beneficio de hacer las cosas para aquel que nos llamó de tinieblas a luz trae un beneficio, y ese nadie te lo va a quitar. Porque hoy ustedes han decidido dejar su pasado y comenzar un nuevo futuro con una nueva esperanza, no solos, sino con su Maestro Jesús, que Él fue por ustedes. Él fue quien los trajo, Él fue quien los convenció. Él usó medios. Yo no sé qué medios pasaste, qué circunstancias pasaste, quizá algunas más difíciles que otras, pero al fin es que estás en casa, estás en los brazos del Padre. Y hoy delante de esta congregación quiero que se pasen los 6 de este lado, volteados hacia allá.